expresión logarítmica, nos dan una expresión logarítmica que debemos expresar en un solo logaritmo. Vamos a analizarla primero. Vemos que contiene 1, 2, 3, 4 y 5 términos, y debo expresar todo esto de aspecto aparentemente desagradable en un solo logaritmo. Entonces procedemos de la siguiente forma. Yo sugiero que simplifiquéis determinadas expresiones que nos pueden complicar la vida. Por ejemplo, aparecen dos raíces que transformo en forma de potencia. Nos quedaría logaritmo de a a la menos 3 en base a más 2 por el logaritmo en base a raíz en forma de potencia. Índice 2 pasa al denominador del exponente, a la 3 medios, menos 3 por el logaritmo de a elevado a la 5 en base a menos 1 medio logaritmo en base a nueva raíz, índice de la raíz, denominador del exponente, a la 12 sextos, que simplificable es a al cuadrado, y menos 1. Entonces, las expresiones de los logaritmos las hemos dejado todas en forma de potencia. Y un detalle, este 1 nos puede complicar un poquito la vida y debemos entender que el logaritmo no afecta al menos 1, dado que no está entre paréntesis. Y como el logaritmo tiene preferencia sobre la resta, esta expresión equivale al logaritmo de a cuadrado en base a. Y repito, el menos 1 no está afectado por el logaritmo. Hemos simplificado la expresión. Segundo paso. Aplicamos las 4 propiedades de los logaritmos y se procede de la siguiente forma. Quitamos números que multipliquen a los logaritmos. Tiene que desaparecer y tiene que desaparecer. Aplicando las propiedades de los logaritmos nos quedaría logaritmo de a la menos 3 en base a número que multiplica el logaritmo pasa al exponente de la expresión. Nos quedaría logaritmo, vamos simplificando, y este 2 que pasa al exponente de la expresión quedaría a la 3 medios elevado al cuadrado, potencia de potencia, multiplico los exponentes. Repetimos, lo voy a expresar a la 3 medios, numerito que multiplica, pasa al exponente, menos número que multiplica, lo pasamos al exponente. Logaritmo en base a de a elevado a la 5, y este 3 pasa al exponente de la expresión, menos un medio que multiplica, pasa al exponente de la expresión. Logaritmo en base a de a al cuadrado elevado a la 1 medio, y menos 1. Hemos conseguido que desaparezcan los números que multiplican al logaritmo. Y antes de seguir con las propiedades, vuelvo a simplificar las expresiones. Potencia de potencia, en los 3 casos, equivaldría logaritmo de a la menos 3 en base a, más el logaritmo. Potencia de potencia, multiplico exponentes. 3 medios por 2, 6 medios, simplifico a al cubo. Menos potencia de potencia, logaritmo en base a 3 por 5, 15, a elevado a 15, menos logaritmo en base a potencia de potencia, 2 por 1 medio, 2 medios, equivale a 1, a supuestamente a la 1 no lo expresamos, y menos 1. Expresiones simplificadas, aplico las propiedades, pero en este punto debéis tener en cuenta un detalle. Nosotros conocemos propiedades que nos permiten ser aplicadas cuando aparecen sumas o restas de logaritmos, pero no conocemos ninguna propiedad que me permita sumar o restar números al logaritmo. Consiguientemente, en este momento la parte crítica se encuentra aquí, dado que el menos 1
debo sustituirlo por un logaritmo, para que toda la expresión contenga sumas y restas de logaritmos y pueda aplicar las propiedades. Y debemos entender que el número 1 equivale al logaritmo de a en base a. Consiguientemente nos queda logaritmo de a a la menos 3 en base a más logaritmo de a al cubo en base a menos logaritmo de a elevado a la 15 en base a menos logaritmo de a en base a, y repetimos, vamos a dejar el menos, el número 1 equivale al logaritmo de a en base a, dado que la base a elevada al resultado, que sería 1, es igual a. Bien, nueva expresión donde podemos aplicar las propiedades de las potencias. Recordemos, suma de logaritmos se transforma en el logaritmo de producto y resta de logaritmos se transforma en el logaritmo del cociente. Consiguientemente, la nueva expresión nos va a quedar suma de dos logaritmos, pues equivale al logaritmo de a a la menos 3 por a al cubo. Lo debemos poner entre paréntesis en base a, y recordamos, repito, que las restas van a pasar al denominador de esa expresión. Entonces nos quedaría partido de a la 15 por a y por a. Seguimos desarrollando. Logaritmo de esa expresión, que es un cociente de potencias, con la misma base. Nos va a quedar logaritmo en base a, y simplificamos la expresión. Producto de potencias con la misma base, sumamos los exponentes. Menos 3 más 3 quedaría a elevado a 0, y debajo nos queda a la 15 por a y por a, supuestamente elevados a la 1. Sumamos los exponentes, 15 más 1, 16, más 1, 17. Sigo simplificando la expresión. Logaritmo en base a, cociente de potencias con la misma base. Restamos los exponentes, 0 menos 17, a la menos 17. Y último paso, por definición de logaritmo, el logaritmo de a la menos 17 en base a, evidentemente es menos 17, que es el resultado de esa expresión matemática que en este punto la hemos dejado expresada en un solo logaritmo, y que curiosamente este logaritmo vale menos 17. Vamos a demostrar que el logaritmo de a la menos 17 en base a es menos 17. Se procede de esta forma. Yo supongo que no conozco el valor de este logaritmo, por lo tanto, logaritmo de a la menos 17 en base a, si no se lo queda, digo que es igual a x. Bien, por definición de logaritmo, tiene que cumplirse que la base del logaritmo a elevada al resultado, que es x, sea igual a la menos 17. Por definición de logaritmo, a elevado a la x tiene que ser igual a la menos 17. Ecuación exponencial muy sencillita, en la que, dado que las bases de la expresión son iguales, si a la x es igual a la menos 17, evidentemente x tiene que valer menos 17. Luego, expresión logarítmica aparentemente muy extraña, la hemos expresado en un solo logaritmo aplicando las propiedades de los logaritmos. Repetimos los pasos. Antes de meterse en propiedades, simplifico las expresiones. Segundo paso, quitamos los numeritos que multipliquen al logaritmo. Tercer paso, las sumas se transforman en productos y las restas se transforman en cociente. Y si apareciera algún número perdido por la expresión, todo numerito puede ser sustituido por su correspondiente logaritmo. En este caso, el 1, recordamos que equivalía al logaritmo de a en base a, y le hemos puesto base a
porque todos los logaritmos de la expresión contenían esa base. Expresión logarítmica resuelta.